Hola a todos, bienvenidos al módulo 3 de Urbanismo, Gobernanza y Ciudadanía del Diplomado de Planeamiento Territorial y Administración Pública. Mi nombre es Francisco Málaga, soy el docente de este módulo y bueno, soy licenciado en Derecho por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. He realizado un par de másters, el primero en Planificación Urbana y Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña, un segundo en Gestión Pública Avanzada con mención en Políticas Públicas en la Universidad de Barcelona y actualmente me desempeño como subgerente de transporte en la Subgerencia de Circulación y Educación Vial. Esperemos que todo lo que desarrollemos en este módulo sea de su utilidad y de su agrado. La fundamentación de este tercer módulo, Urbanismo, Gobernanza y Ciudadanía, es que los alumnos conozcan cómo es que los estados, territorios y ciudades se han organizado y cómo el modelo actual que nos rige es uno temporal, que a la luz de los tiempos terminará por modificarse. Hoy, más temprano que tarde. También nos importa en ese mismo sentido mostrar las diferentes fases y escuelas que han regido la administración pública, que en una buena medida construyeron nuestras ciudades y nuestras regiones y territorios. Finalmente, queremos concebir claramente las nuevas formas de gobernanza, tanto ciudadana como territorial en nuestro Estado, y algunas otras realidades, no sin antes recaer en un estudio empírico de la actuación de los actores, ciudadanos en la formación de nuestro territorio. No debemos dejar de lado una revisión concisa pero clara de la legislación territorial urbana y de la descentralización del Perú, que tanto nos atañe. Y finalmente, se busca dar una reflexión sobre la función de las ciudades, de los imaginarios urbanos que han creado estas y que les pueden modificar, y cómo estos últimos coadyuvan al cambio, y finalmente el rol de las élites urbanas en estas. El objetivo general del módulo 3 es que el alumno tenga una visión clara del Estado, ciudades y regiones, para con ello esté en capacidad de tener y hacer críticas y aportes en su gobierno y la ordenación del mismo, así como del manejo de principios de la administración pública, la gobernanza, la ciudadanía, la visión territorial peruana y arequipeña. Asimismo, el marco normativo básico del manejo del territorio y sus urbes en el Perú. Finalmente, se intenta dotar de herramientas conceptuales para facilitar los cambios a lo mejor que puede darse en una urbe y en un territorio. Primer objetivo específico del curso: conocer los fundamentos del Estado y la administración pública. El primer ítem es Fundamentos del Estado, por el cual cruzaremos un breve repaso de las formas del Estado y su evolución, así como las posibles conformaciones del Estado en el futuro, un primer vistazo a las posibles gobernanzas territoriales en el devenir. El segundo ítem será Administración Pública, teorías dominantes de la administración pública y su evolución, desde el inicio del Estado moderno a nuestros días. El tercer ítem tratará sobre participación ciudadana, donde veremos la teoría de la participación ciudadana y el análisis de la participación, es decir, ciudadana, en la legislación peruana y el análisis de la participación ciudadana en el Perú, sus luces y sus sombras. El cuarto ítem tratará sobre más allá de la gobernanza, donde haremos un análisis de la gobernanza y lo que implica esta en el marco del Estado, la administración pública y el cambio de paradigma, para incluirle en el marco de participación ciudadana contemporánea aprobado en nuestro marco legal. El segundo objetivo específico del curso es conocer las estructuras generales del Estado peruano, sus bases de planificación estratégica y operativa, su descentralización y el ordenamiento territorial. El primer ítem de este objetivo específico se basa en conocer la estructura general del Estado peruano, en la cual mostraremos y explicaremos el organigrama básico del Estado, lo que nos permitirá observar y entender los niveles de gobierno y sus competencias y funciones en cuanto al curso. El segundo ítem será el Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario, como bases principistas del Estado peruano. El tercer ítem es conocer el CEPLAN y sus principales directivas, siendo esta institución el marco y ente rector de la planificación del Estado peruano, también en el tema territorial. El cuarto ítem será sistemas administrativos, como sistemas acondicionantes de la gestión pública peruana, tanto urbana como territorial, y de gestión entendida a sí misma. Finalmente, veremos la zonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial, que son herramientas para el aprovechamiento racional, eficiente y hoy incompleto de nuestro territorio. El tercer objetivo específico de nuestro curso es Imaginarios urbanos y el rol de las élites locales en la mantención y transformación de las ciudades y los territorios. Se dividirá en dos ítems: los imaginarios urbanos, que es una herramienta conceptual que define el presente y futuro de las ciudades y sus territorios a través de canalizar las sensaciones y razonamiento de los habitantes de un territorio, tema desarrollado a través del cambio del raíz imaginario en diferentes ciudades de nuestra realidad. El segundo ítem será Teoría de las élites en el desarrollo de las ciudades y su marco de influencia, es decir, cómo se forman las élites, cómo ejercen su poder,
si son élites únicas o numerosas en un territorio o una urbe, y su importancia en la toma de decisiones en las políticas urbanas y territoriales, y cómo éstas forman o deforman los espacios y sus territorios. ¿Cuál será la contribución a la formación general de este módulo? Pues el alumno tendrá conocimiento de los fundamentos del Estado que determinan la realidad político-territorial donde nos encontramos y nos regimos. Conocerán las diferentes opciones de conducción de la administración pública y las luces y sombras de la gobernanza tan en boga pero poco estudiada críticamente. Conocerán las capacidades reales del gobierno urbano y territorial que se perdieron en las últimas décadas, además de experiencias que parecen colocar los límites reales de la transformación urbana y territorial en nuestro territorio. Tendrán elementos para conocer y analizar el perfil y actuación del ciudadano y las instituciones que ocupan los espacios participativos en nuestra ciudad, región y territorio. Y finalmente conocerán de una forma crítica y práctica las herramientas que pueden utilizarse en la mejora de nuestras ciudades y territorios. En este primer tema veremos los imaginarios urbanos, es decir, la importancia que tiene la conceptualización, el sentir y la racionalización sobre las ciudades y los territorios por parte de las personas y las comunidades humanas para poder hacer cambios reales y tangibles y posibles. Vemos en la imagen la misma ciudad 50 o tal vez 60 años después. Sin duda, un cambio urbano bastante positivo. ¿Cómo se logran estos cambios? Pues bueno, la teoría nos dice que algo que es importante es tener imaginarios urbanos. ¿Qué es un imaginario urbano? Veamos la teoría. Costaravis, una persona entendida en el tema y que sería bueno revisar, nos dice que el imaginario social es lo que mantiene unida una sociedad y le otorga su singularidad propia, diferenciándola de otras sociedades. A su vez, complementa diciendo que los imaginarios determinan maneras de ser y comportarse, así como las formas de uso de los objetos que representan. Silva nos menciona que lo imaginario no es mentira ni secreto, pues al contrario, se vive como verdad profunda los seres humanos, así como corresponda a los hechos comprobables empíricamente. ¿Qué nos quiere decir? Que el mundo se crea dos veces, primero en la cabeza, en los conceptos y luego en la realidad, y que si no existe una conceptualización previa, va a ser imposible llegar a un cambio que embarque o abarque, mejor dicho, a un amplio espectro de la sociedad y genere la verdadera posibilidad de cambio. Es decir, el pensamiento es previo a lo material, y si este no existe y no está bien concebido, el segundo será imposible. Es por ello que el imaginario es parte ineludible de la construcción de la realidad, y como hemos visto en la primera diapositiva, para lograr pasar de una figura como la primera a la segunda, es totalmente obligatorio manejar un imaginario urbano de la realidad que se quiere transformar. A continuación, veremos que el habitante de la ciudad, pongamos el de la primera imagen, a blanco y negro, tiene un proceso cognitivo, almacena información necesaria aportada por sus sentidos y proyecta estas imágenes mentales sobre su entorno. Por ello, el imaginario urbano es simplemente la aplicación a la masa, a lo común, a la ciudad, de lo que sucede en el ente individual. Por ello hay una materia que se llama psicología social, en la cual se ve cómo los entes colectivos tienen un comportamiento, una psicología y necesitan necesariamente una proyección. A partir de los imaginarios constituidos por imágenes, información, experiencia, simbolismos y hasta fantasías, se construyen visiones del mundo con efectos y propósitos de la acción cotidiana expresados en el hábitat. Es decir, el imaginario urbano no es totalmente racional. Es algo que muchas veces nosotros podríamos decir que se alimenta de fantasías. Ahí caben muchos ejemplos, como decir, si una ciudad hoy no es turística y no es un gran éxito en esa materia, basta con que la población de esa urbe tenga el imaginario que su ciudad lo es, aunque las cifras no lo demuestran, para poder proyectar sobre la misma una serie de intervenciones urbanas que vayan en ese camino. Si no existiese ello, esa ciudad jamás podría consolidar una red o una materia, una infraestructura turística. Es decir, el poder de lo psicológico es muy importante para los cambios urbanos. Finalmente, nos dice que hay términos muy generales, como podemos decir que imaginamos lo que no conocemos, o lo que no es,
o lo que aún no es. Es decir, el imaginario urbano es una herramienta de cambio, puesto que nosotros no imaginamos lo que ya existe. Nadie va a imaginar, por ejemplo, que Lima es la capital del Perú, porque ya lo es. Por ejemplo, uno sí podría imaginar que Arequipa es la capital del Perú, y podría ser un deseo o una meta. Es un imaginario, puesto que no es real. Puede ser una fantasía o puede ser una proyección. En otros lugares, por ejemplo, los grandes desarrollos urbanos se han dado a raíz de grandes metas que podríamos llamarle imaginarios. Por ejemplo, ciudades se han transformado de una forma muy rápida, teniendo un imaginario como ser la sede olímpica de unas Olimpiadas de acá a 8 años. Otras ciudades se han transformado queriendo ser la sede de los Juegos de Invierno Olímpicas, como Sochi, por ejemplo, y ese imaginario urbano, de partir de una realidad muy retrasada al objetivo, es lo que ha logrado consolidar y posibilitar una serie de actuaciones que sin el imaginario social hubiera sido imposible, pues la población, empresas, entes económicos y otros no hubieran realizado jamás ese esfuerzo, esa entrega, sin ese imaginario, sin esa meta ideal. En otras palabras, lo imaginario remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo empírico, de lo observable. Los imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos y de lo que nos atemoriza o desearíamos que no existiera. Ahora, esto último, ¿a qué nos remite? Aunque uno puede pensar que el imaginario urbano siempre es positivo, ¿no? Un reto, una visión, un sueño de un conjunto o de un porcentaje alto de la población de un territorio que va a hacer posible un cambio. Sin embargo, también el imaginario urbano o el imaginario territorial puede ser negativo. Pondremos un ejemplo simple. Si vivimos en una ciudad que tiene unos índices de delincuencia relativamente controlados, pero se plasma en la ciudad un imaginario urbano de que se vive una absoluta inseguridad. Y en el imaginario urbano, aunque no esté respaldado en cifras, los índices de criminalidad, y menos aún que se los atribuya a un sector de la población, si el imaginario urbano hace que los índices de delincuencia imaginariamente sean altos y que se le atribuya esta responsabilidad a un grupo de la población, se podría crear una gestión o podría dar pie y sólidas bases a una gestión que pueda ser agresiva con algún colectivo por atribuirle un grado de delincuencia que en realidad no existe. Es decir, el poder del imaginario urbano, de esta psicología social, genera transformaciones, no solamente para lo positivo, para los retos a mejor, sino que también pueden retraer y retrasar y hasta conducir a la ciudad por un camino equivocado. Entonces, actualmente los imaginarios urbanos, como decíamos, están muy asociados a la seguridad y a las migraciones, como expliqué hace un momento. Y la problemática en los imaginarios urbanos de la ciudad deviene en tensión entre lo empíricamente observable y los deseos de cambio o las percepciones insuficientes, sesgadas y condicionadas por la comunicación mediática o por otros juegos de comunicación. ¿A qué me refiero con ello? Los medios de comunicación, prensa, internet, escrito y demás, son los que manejan en gran medida los imaginarios urbanos y no las gestiones. Podemos dar un caso. Ustedes podrán corroborar en internet quiénes son los que tienen los mayores números de suscriptores en las páginas de información acerca de lo que acontece en la ciudad. Podrán ver que en ninguna ciudad es el municipio, el ayuntamiento, el gobierno regional o lo que fuere, sino son páginas independientes. Esas páginas independientes son los que brindan la información y manejan los relatos a la población de la ciudad. Y es así que si ellos tienen un sesgo o ellos manejan una información no correcta, ellos pueden crear un imaginario urbano irresponsable. Repito el ejemplo anterior. Si nosotros tenemos que la mayor página de información de la ciudad o la radio de mayor sintonía le da una cobertura desproporcionada a los delitos cometidos por algún colectivo o minimiza alguna conducta negativa, haciéndola algo parecer a la sociedad poco frecuente, ellos pueden generar un relato urbano, un imaginario urbano incorrecto y dañino. Es por ello que para poder tener un imaginario urbano o territorial, como hemos mencionado, no es que se necesite un control sobre los medios, pero sí se necesita una seria coordinación y un manejo, al menos o cuanto menos, no irresponsable de los medios de comunicación en la ciudad, puesto que sin este actuar responsable o sin esta, podríamos hablar, relación entre los gobernantes y los medios,
el imaginario urbano puede distorsionarse y volverse posiblemente una ciudad ingobernable. De todas maneras, nos decimos en el tercer ítem, es interesante destacar que el imaginario se presenta y tiene contexto comunicacional. Estamos alerta de lo que nos dicen en la televisión, en el resto, y lo que ha pasado en la ciudad todo el día, o el internet, que también juega este papel. Finalmente, entonces, el imaginario urbano se expresa por un lado, o mejor dicho, expresa por un lado un deseo de conocimiento y por otro lado una carencia que resulta difícil de soportar. Es decir, el imaginario urbano parte de una matriz real, parte de algo que conoces de una ciudad. Por ejemplo, una ciudad puede ser vista como Arequipa o como Cuenca o como Toledo, puede ser vista como una ciudad histórica, puesto que es algo real, es algo físico, es algo que nadie podría negar. Pero también hay algo del imaginario urbano que puede ser totalmente alimentado por la fantasía, como por ejemplo que la ciudad es insegura, y tal vez no lo es tanto, o que en la ciudad hay una migración galopante, cuando en realidad a lo mejor no supere ni el 3%. De hecho, hay estudios en los cuales en las ciudades europeas y americanas la población nativa considera que la población migrante supera el 20%, cuando en realidad no supera ni siquiera el 5% en muchos de esos casos. Es decir, hay algo que se maneja por parte de los medios, por parte de la prensa, a veces por parte de la autoridad irresponsablemente, que genera un ideal urbano, una imagen urbana que no es correcta. Entonces, el imaginario urbano no solo es representación simbólica de lo que ocurre, sino también es el lugar de elaboración de insatisfacciones y deseos y búsqueda de comunicación. Es decir, a veces el imaginario, como decía en el caso, bien de Arequipa, bien de Quito, bien de Cuenca, bien de Guadalajara, son ciudades históricas. Pero también a veces el imaginario va a dar cabida a los sueños, pero muchas veces va a dar cabida a los miedos. Y es ahí donde las ciudades deben tener cuidado, puesto que una ciudad que tiene un imaginario, es decir, una psicología social, piensa que su ciudad es algo peligrosa o negativa cuando no lo es, está más bien no planteándose retos, sino probablemente poniéndose taras. Sin embargo, lo imaginario que debe ser controlado en muchos casos es con data dura, censos, estadística y estudios. ¿Por qué? Porque la única forma de contrarrestar un imaginario falso, errado, y que va a llevar a la ciudad a un proyecto de ciudad o de territorio negativo, es contrarrestarlo con datos, es decir, censos y estadísticas. Muchas veces, lamentablemente, el censo y la estadística son herramientas duras y racionales que no pueden competir con los elementos psicológicos, de sensibilidad o de sentidos que a veces se superponen a la razón. Por ello es importante que manejar una campaña o una contracampaña a un imaginario negativo no sustentado de una forma muy adecuada y bastante inteligente. Y aún así no será siempre exitosa. Por ejemplo, habíamos dicho el caso de la población nativa y la población inmigrante, que habíamos mencionado hace un momento, que por más que se hacen campañas a veces estadísticas en algunas ciudades, el imaginario está colocado en algo negativo o en algo falso y negativo y no puede ser revertido. El imaginario también puede servir en algunos cambios de actitudes en las ciudades. Conocido es el caso de Antanos Mucus, el alcalde de Bogotá, en el cual no quiso manejar el imaginario para dar un proyecto a la ciudad diferente, sino que lo quiso poner, por ejemplo, en una campaña educativa. Al notar que en los cruces de las calles existía violencia entre los peatones y los conductores de vehículos, él hizo una campaña en la cual los cruces, que eran determinados por los bogotanos como lugares agresivos en los cuales se daban reyertas y peleas, él los quiso convertir en un imaginario, el cruce peatonal, en un imaginario, en un concepto, en un ideal lúdico, en un ideal pacífico, por lo cual abogó por colocar nada más que payasos y elementos humorísticos en los cruces para que den paz a los niños, a los peatones, por lo cual le cambió el imaginario a los cruces. Es decir, el imaginario no solamente está en lo grande, puede estar en un país, puede estar en una región, puede estar en una ciudad, puede generarse en un distrito y hasta en cruces de calles. Es decir, el uso de la psicología para poder modelar
y cambiar la proyección de las ciudades, de los barrios, es muy importante y poderoso. Entonces, la noción de imaginarios remite más a aspectos donde lo real, lo objetivo, lo observable es menos significativo y reconoce fuertemente el carácter imaginativo. Estamos frente a un proceso de fundamentación y reconstrucción, incesante el objeto. ¿Qué sucede? Lo que acabo de leer puede ser visto como algo muy posmoderno, que es que no existe la verdad y que más bien se recrea esta. Pero en las ciudades esto siempre ha sido así. ¿Por qué? Daremos algún ejemplo que puede suceder en cualquier ciudad, y de hecho pasó en la ciudad de Arequipa. Vino un famoso urbanista en cierta época y visitó dos malls de la misma empresa. Un mall ubicado en un barrio, en un distrito de altos recursos económicos, y un mall en un barrio clase media. Sin embargo, el mall ubicado en este distrito de recursos altos estaba emplazada en la parte trasera del mall, había un barrio de clase baja, y el visitante, al ver, dijo que el primer mall, que para el imaginario de la población de la ciudad de Arequipa era un mall ubicado en una barriada, ¿no?, tuburizada, mientras que el segundo mall, que para el imaginario de la ciudad de Arequipa es un barrio clase media, al ubicarse exactamente en un lugar dotado de mayor cantidad de parques y avenidas más anchas, le dio la impresión de ser ubicado, a la opinión del urbanista foráneo, en un barrio de mayor capacidad económica, lo cual sorprendió a los vecinos residentes y a las personas que eran sus huéspedes en la ciudad. ¿Qué había pasado? En realidad, el visitante no estaba equivocado. Verdaderamente, el primer mall, que para la gente de la ciudad era en una zona más alta, en realidad nunca se habían percatado de que sí, el distrito era de una clase más alta, pero las cuadras que rodeaban el mall eran curiosamente de barrios, digamos, con mayor densidad, ¿no?, con menores capacidades, y no tenía parques, y su avenida principal estaba tuburizada. Mientras que el segundo, que estaba localizado sí en un barrio, en un sector más clase mediero, increíblemente esas calles precisas donde estaba el mall eran mucho más amplias y arborizadas. Entonces, en el imaginario de la ciudad, equivocadamente, psicológicamente, el primero era un mall de características económicas elevadas y el segundo no, cuando en realidad era al revés. La factura del mall primero era de menor calidad, es decir, los vecinos de esta ciudad vivían una fantasía. Pensaban que simplemente por encontrarse un mall en un distrito amplio con un nombre de mayor jerarquía social, era urbanamente mejor diseñado, era más cómodo y seguro, y era mentira. Entonces muchas veces nosotros nos planteamos imaginarios en nuestras ciudades que son falsos. A veces porque vivimos del pasado, porque pensamos, porque nos retrocedemos en un tiempo en que un cierto barrio era de clase alta, pero hace más de 20 años no lo es. Pero nosotros seguimos pensando que es así. Y lo mismo pasa con la inseguridad, lo mismo pasa con la tradición, lo mismo pasa con muchos temas. Entonces, hay que tener en cuenta que el imaginario en realidad determina mucho la concepción que nosotros tenemos de la ciudad. A veces la ciudad que nosotros pensamos es idílica y no es la real, ¿no? Vivimos muchas veces en una ciudad del pasado, arrastrada o pegada en las memorias que estuvimos. Y eso no nos permite ver la realidad de la urbe o del distrito donde vivimos. Es un caso complicado, pero cuando viene una persona de afuera, ¿no?, te hace ver que esas cosas a veces suceden. Por ejemplo, lo que estoy diciendo también pasó en Santiago de Chile. Hay un estudio de Francisca Martínez en donde hace un estudio de Santiago de Chile del año 70 al año 2000 y va viendo cómo pasando los años la ciudad va teniendo nuevos imaginarios. Por ejemplo, en los años 70, Santiago de Chile era el imaginario de ciudad-país, o integrada, o ciudad trizada, mientras que ya para el año 2000 era ciudad-aldea o aldea global. Es decir, Santiago pasó en los años 70 de ser una ciudad dentro de un país para el imaginario de sus pobladores, y con el desarrollo urbano que tuvo, ha llegado a un imaginario de ser ciudad global. O sea, Santiago y los santiaguinos no se imaginan ya como en los 70 como la capital de Chile o como una ciudad importante en Chile,
sino que al devenir de los años y por el crecimiento económico y la mejoría de sus conexiones y demás condiciones naturales, y bueno, no naturales, o sea, naturales urbanas, me refiero, ahora se imaginan como una ciudad global, es decir, al nivel de Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México, algo que, por ejemplo, a ciudades como Lima o Quito no le pasan. ¿Y eso por qué cambió el imaginario? ¿Por qué? ¿No? Sí, es un proceso físico, pero también es un proceso mental. Es un trabajo que se ha dado en algunas ciudades para que sean ellos mismos como ciudadanos elevados de categoría en cuanto si nosotros manejamos, digamos, la idea de las ciudades globales y las ciudades intermedias y demás. Entonces, ese caso de Santiago es interesante porque Santiago es una de las ciudades en Latinoamérica que en los últimos 20 o 30 años ha tenido una mayor relevancia en el espectro sudamericano, latinoamericano y mundial. Y eso va acompañado, sí, de obras materiales, pero previamente de un imaginario de creer que eso puede suceder, de creer que pueden tener un aeropuerto a la par o mejor que los de Brasil, cuando en el 70 era imposible pensarlo. Entonces, es imposible tener esos imaginarios para luego poder lograr ciertos objetivos. Todo esto que acabo de mencionar es un poco conceptual y sé que puede ser un poco difícil de captar a primera vista, puesto que nosotros estamos muy enclavados, al menos en Perú, en la idea que lo más importante es la infraestructura, ¿no? Y que uno cuando ve las cosas luego se la cree. Pero en verdad lo que nos dicen y lo que dicen las experiencias es que es al revés. Si uno no tiene un imaginario o un modelo aceptado por una mayoría de una sociedad, con un imaginario compartido, es imposible plantearse cambios con un objetivo y un norte que la gente vaya a aceptar y, más importante, apoyar desde sus instituciones, ¿no? Digamos, la Cámara de Comercio, lo va a apoyar el gobierno municipal, lo va a apoyar la región, lo va a apoyar los organismos sociales, porque comparten un imaginario, comparten un norte, comparten una visión. Sin eso, las transformaciones físicas posteriores no son dables. Claro, acá pensamos que lo primero es, digamos, hacer una gran autopista, un gran aeropuerto y luego la gente va a entender, ¿no?, que la ciudad puede proyectarse más allá de lo que es ahora. Pero en realidad no funciona así, es al revés, ¿no? La identidad es primero, el proyecto es primero. Vamos a ver un caso real de nuestro país para bajar un poquito, ¿no? Estábamos hablando un poco de ciudades foráneas, bueno, foráneas de países hermanos, pero vemos una ciudad más pequeña que las nuestras, o sea, que las usuales, ¿no? De hecho, Hilo es una ciudad que actualmente debe tener no debe llegar a los 80.000 habitantes, pero queremos ver el caso de Hilo en el año 80 y 2000, cuando Hilo no tenía tal vez ni 40.000 habitantes. ¿Qué es lo que hizo esta ciudad? Bueno, recordemos, y voy acá a hacer un recuento, que Hilo es la ciudad que vemos en la primera foto y luego en la segunda. Como vemos a escala de un pueblo, ¿no? Era un pueblo, ahora es una ciudad, el cambio es dramático. Y no solamente por los colores, sino por ejemplo, tenemos un malecón, tenemos bueyes, tenemos edificios, tenemos una cierta densidad, etc. Entonces, es un cambio realmente asombroso. Pero, ¿qué estuvo detrás de este cambio? Que a mi parecer, y al de muchos otros, de hecho es un caso estudiado internacionalmente, claro, tal vez no al nivel del de Curitiba o al nivel de la Barcelona Olímpica, correcto, ni de Singapur o Seúl, pero es un caso muy cercano al nuestro que nos permite ver cómo es que se puede llegar de un escenario a otro escenario sustantiva y cualitativamente superior. Primero, en Hilo, en su transición a la democracia, en el año 80, cuando los alcaldes comenzaron a ser elegidos, el alcalde de aquel tiempo, que fue el que inició esta transformación, comenzó o continuó sus mejoras de la ciudad, sus reformas de la ciudad, no cerrado a la población y haciendo una obra de gran infraestructura, como solemos hacer nosotros, sino que él inició vendiendo un sueño, vendiendo un ideal, vendiendo un imaginario. Él escribió un libro, y en este libro, que obviamente va a estar en la memoria del curso, en este libro sobre Hilo, él plantea y escribe un libro en primera persona. ¿Cómo es un libro en primera persona? Él habla como si fuera la ciudad, como si la ciudad fuera usted o fuera yo, una persona que cuenta su vida. En este libro, él hace que Hilo hable como persona. En primera persona, nos dice lo siguiente, que está enferma. Dice, soy una ciudad enferma. Y como el señor era médico,
es muy interesante porque le hace hablar como un paciente. Y esa enfermedad, perdón, esa ciudad tenía esta enfermedad que tenía, bueno, no sé, son muchas enfermedades en realidad, un poco dramático, y nos dice que esta ciudad tenía una malformación genética, o sea, ¿por qué? Congénita, perdón, por la inexistencia de un plan de desarrollo que trae consigo un crecimiento anárquico. Luego que estaba desnutrida. ¿Por qué? Porque producía falta de recursos materiales y económicos y técnicos para el equipamiento urbano. Estaba deshidratada porque no tenía suficiente dotación de agua. Tenía una insuficiencia circulatoria porque no tenía suficientes vías de comunicación, no solo internas, sino para que lo comuniquen con diferentes lugares que estaban a una hora de camino, como el Valle de Tambo o como La Paz, Bolivia, una ciudad muy grande que siempre estuvo conectada y que había perdido conectividad. Tenía insuficiencia respiratoria porque no tenía áreas verdes, además de una alta contaminación por una industria extractiva. Finalmente, tenía un cáncer. ¿Por qué tenía un cáncer? Por la alta contaminación de ciertas chimeneas de humo de cierta industria. Tenía un síndrome depresivo ansioso. ¿Por qué? Porque el gobierno central, que es en el Perú el que tiene más del 70, hasta ahora el 70% del dinero para la inversión en proyectos, pues no le daba recursos. Y un síndrome de falta de identidad, que era lo más serio, porque carecía de folclore, carecía hasta de un acento, carecía de belleza, de ornamentación, de héroes locales, de personalidad, que hacía que sus vecinos, sus residentes, los migrantes que habían llegado a la ciudad, solamente la vean como una ciudad dormitorio, una ciudad donde yo voy, como hay muchas en nuestros países, una ciudad que yo voy, trabajo, pero todo lo ahorro y el fin de semana o cuando se acaba el contrato me voy y no vuelvo más. Una ciudad donde nadie quería vivir, tener proyecto de vida. Y eso era una ciudad con una persona, una ciudad con síndrome de falta de identidad. Esto lo expone en su libro, ¿correcto? Y hace un diagnóstico, ¿no? Y dice, lo segundo es importante, de hecho he sacado extractos del libro para no cambiar el texto porque me parece muy interesante cómo lo desarrolla, y dice lo siguiente. Como ciudad, dice, he venido reclamando por atención de estos problemas, no por egoísmo, para satisfacer simples expectativas individuales, sino por el interés colectivo. Es decir, el bienestar de mi pueblo, porque a pesar de las dificultades, nunca he perdido la noción de que como ciudad al pueblo, soy el útero materno al huevo, es decir, soy la ciudad, dice a los ciudadanos, soy su madre, soy su casa, soy su hogar, ¿no es cierto? Ustedes son mis hijos. Y lo que ustedes hagan por mí es como que lo estuvieran haciendo en su casa o a su familia. Y ese es el concepto que vende. Es simbólico, recordemos, un imaginario simbólico, es sentimental, es el sentir, para poder convencer a una comunidad de la necesidad de un cambio, de una proyección. Entonces, en esta época ya alcalde de la ciudad en los años 80, va haciendo luego un diagnóstico de los síntomas, ¿no? Mira, es muy interesante cómo quiere llegar al sentimiento del lector, cómo quiere vender un imaginario de ciudad, ¿no? Tratándose como persona y como paciente, que es algo que psicológicamente a todos nos conmueve, ¿no? O sea, a todos nos conmueve un poco la gente enferma, ¿correcto? Y más aún si se identifica esta como tu familia o tu madre. Entonces, miren el lenguaje. Yo acabo de hacer una pausa porque nosotros podemos pensar, oye, esto es muy poco serio y académico, ¿no? Acá en nuestras ciudades, especialmente ya pasado la década de los 80, en el 2018-19, tenemos unas normas como el Decreto Supremo 022-2016 de vivienda, en el cual nos dice que nosotros tenemos que tener un plan de desarrollo metropolitano. El PDM, el Plan de Desarrollo Metropolitano, es un documento frío. Ok, le va a molestar esto a quienes los elaboran. Yo alguna vez elaboré alguno. Pero verdaderamente es un documento frío. Porque no va a lograr nunca la conexión y lograr proyecto de ciudad como este tipo de textos. ¿Por qué? Porque la parte de un PDM, de un Plan de Desarrollo Metropolitano, es, primera parte, prospectiva. Segunda parte, de propuesta, de visión y finalmente de ejecución. Pero eso no conmueve a nadie. No mueve sentimientos. Es un documento frío que levante la mano el que ha leído un PDM de su ciudad. Nadie lo lee, o sea, lo leen los académicos. No lo leen las organizaciones sociales. Raro será el empresario que lo lea. Pero este tipo de documentos, que no tienen que pasar de las 30 o 40 hojas, te venden el imaginario. Se nota la diferencia. O sea, un PDM no te vende un imaginario. No logra consensos. No logra sentimientos. No mueve proyectos. Este tipo de documentos, sí. Retomando, por eso dije que es una pausa,
en ese texto, ok, dice que tiene una enfermedad y luego dice cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Los voy a recorrer un poco rápidos y tal vez solamente mencionaré los más importantes, pero ustedes tendrán el material para poder desarrollarlos. Por ejemplo, dice que su organización distrital es caótica, que no tiene una estrategia urbana, ¿correcto? Y por eso tiene ese problema de tener una especie de cáncer, ¿no? Algo que la disocia, ¿no? Algo como que no está ordenado en su ser, no se siente un cuerpo ordenado. Y eso es un gran problema para ella como diagnóstico. También nos dice, ya miren, yendo a la parte de infraestructura y de conectividad, que nosotros le podemos llamar eh, una geopolítica de la ciudad o del territorio, dice que le falta estar conectado con un valle, el Valle de Tambo en este caso, ¿no? Que le queda 1 hora o 45 minutos, pero que no puede llegar a él. Y eso es un reclamo geoestratégico, o sea, geopolítico en un sentido micro de una ciudad, pero lo hace ver como algo sentimental, ¿no? Como algo propio de un reclamo ciudadano. Finalmente, también otro reclamo geoestratégico, ¿no? De estar conectado con La Paz, que es obviamente Hilo es el puerto natural de La Paz, y que detrás de esto hay mucho, porque ¿con quién disputa ser el puerto de La Paz, Hilo? Lo disputa con Arica. Entonces, el reclamo no carece de sentido, pero no lo vende como en un PDM, lo vendería, ¿no? Como, según el diagnóstico, la cantidad de containers que se movilizan, podría... No lo entiende el poblador, no lo entiende el vecino, no lo entiende ni siquiera el vecino profesional muy bien. Pero ese tipo de lenguaje moviliza, crea un imaginario, ¿no? Crea un ideal. Y es que, ¿cómo voy a estar separado de La Paz si nos unen lazos históricos? Y va el sentimiento, porque ambas, o sea, Hilo, según al menos lo que expresa el autor, por ejemplo, es una cultura tiahuanaco y también La Paz. Entonces su desconexión es inviable porque son un circuito económico histórico. Entonces juega al sentimiento, a las raíces de la población, a la historia. Bueno, hace diferentes diagnósticos que podemos pasar un poco por alto, hace reclamos ambientales, pero no los hace de hecho, en parte posterior del libro, sí politiza un poco el tema, pero en esta primera parte, ¿cómo ve la contaminación que se da por humos y contenidos de azufre de cierta industria extractiva? No lo hace ver como algo científico, ¿no? Sino lo hace ver como que ello, siendo la ciudad la madre de todos, ¿no? Está siendo contaminada, enfermada por chimeneas de azufre, ¿no? Y que ella, como madre y como territorio, un poco pachamamesco, digamos, pero mueve sentimientos, que es lo importante, ha matado uno de sus pocos valles productivos, siendo una zona desértica. Entonces, conmueve al lector de cualquier edad, de cualquier sexo y de cualquier condición económica, creo yo. También habla de su déficit de parques y jardines, del derecho, mira, qué importante, en el año 80 ya hablaba del derecho humano a la recreación, ¿no? Posteriormente va a hablar también del derecho humano a tener un bosque recreativo, también va a hablar del derecho humano a los niños a un lugar de esparcimiento, ¿correcto? Entonces, finalmente, habla de lo que es más importante y que desarrollamos en el curso, la importante de las élites locales, porque nos dice, en la parte de arriba, nos dice que le fastidia, o sea, a la ciudad, ¿no? Como una persona, le fastidia que buena parte de los isleños, de sus naturales, y dice propios y ajenos, o sea, mejor dicho, migrantes y autóctonos, ¿no? No sacan la cara por la ciudad, ¿no? Y que son súbditos de colonizadores. Y no se refiere a colonizadores, bueno, en el lenguaje clásico extranjero, sino de las demás ciudades. Que esa ciudad como que no desarrollase personalidad propia y siempre está copiando lo que las otras ciudades, como en este caso menciona el señor, Arequipa o Lima, hicieron, y que eso no está bien, no se apega a él, ¿no? Entonces, al final hace un llamado que es muy importante, porque es un llamado a las élites de la ciudad, a la gente más educada de la ciudad. ¿A qué? En que le apena comprobar que algunos le tienen poco cariño y que se expresan mal de ella, de la ciudad, y amenazan con largarse, o sea, con irse sin más, ¿no? Y ella dice, yo entiendo tal actitud, porque en el año 80 era una ciudad fea, o sea, era una ciudad fea, y se sabía a sí misma fea, ¿no? Y se diagnosticó como una ciudad fea. Pero cree que los hombres de lucha no deben fugar ante los problemas, sino que deben enfrentarlos. Y es un claro llamado, como de tu tierra, o de tu padre, o de tu madre, o de tu casa, a que
enfrentes el problema, que te esfuerces, que no te rindas, que no busques una vida fácil en una ciudad ya más ordenada y que aportes. Entonces, eso en la teoría de élites como motor del cambio en las ciudades es un mensaje muy fuerte. Que yo vuelvo a repetir, ningún PDM, ningún PAT, Plan de Acondicionamiento Territorial, que haya leído, impulsa o da como sentido a la población. Es decir, la superioridad del mensaje es notoria. Bueno, acá hace algo interesantísimo, porque la ciudad que dice, defiende a las autoridades que pueden haber cometido errores. Leamos. Dice, es posible que existan malas autoridades, malos funcionarios y dirigentes, como en todo lugar. Pero es injusto que se crea y opine que todos son ladrones, coimeros y ociosos, porque es una actitud suicida. Pues poco a poco, si se cree de los servidores públicos ello, nadie querrá asumir la responsabilidad a temor de perder su dignidad. Se refiere a coger los cargos importantes en la ciudad, ¿no? La libertad de expresión jamás debe ser utilizada para distorsionar la verdad de los hechos, ocultar acontecimientos, agraviar dignidades y elogiar las mediocridades. ¿Qué pasa en las ciudades del Perú? Bueno, tal vez a excepción de la capital, que mantiene una cierta élite una élite social, económica y cultural en la dirigencia. Las personas de mayores luces se van de esas ciudades, ¿no? Y dejan sus ciudades a cargo de las personas que no están tan capacitadas y obviamente hacen una gestión bastante menos positiva, ¿no? Por hablar de una forma, de la que pudiera tener. Y asimismo, no solamente se va la gente de la élite del conocimiento, económica y demás, sino que la que queda no quiere asumir los cargos políticos, no quiere asumir los cargos públicos, es decir, las que pueden transformar la realidad, su territorio y su ciudad en algo mejor. ¿Y por qué no lo asumen? Porque apenas asumen un cargo público, ya es un ratero, ya es un ladrón, ya es un ocioso, y obviamente los medios, muchas veces lamentablemente periodísticos, sin tener mayores pruebas y a veces en un acto de crueldad, hacen un linchamiento público, correcto, lo hacen porque es más interesante vender a un alcalde o a un regidor que ha hecho un error y venderlo como un ignorante a darle una segunda oportunidad. Pero ¿qué haces con eso? Lo que dice el texto. Estás liquidando a tu clase dirigente. Ojo, cuando digo clase dirigente y élite, no confundamos élite con lo que se conoce como una élite económica, ¿no? Una élite social cerrada en un club de golf, ¿no? Nos referimos a la élite cultural, a la élite económica también, a la élite del conocimiento, a la élite que puede venir de muchos espectros sociales, ¿no? Desde el más bajo hasta el más alto, pero que son los de mayores capacidades, los de más luces. Pero ellos se ven disuadidos de coger un cargo en una ciudad, siendo ellos los más competentes por ese tipo de comportamientos. Y en este libro los llama a ser valientes primero y luego llama a los críticos, especialmente periodistas y toda una gama de personajes que siempre están tras la noticia, de que no sean mezquinos en cuanto a las personas que dirigen la ciudad porque cometerán errores, ¿no? Pero que no todos son rateros. Entonces, ya para ir cerrando un poco el tema, que espero que se vaya entendiendo, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Porque hemos dicho la enfermedad, cómo se expresa. Es básicamente, dice que es una institucionalidad del Estado que no ayuda al desarrollo, una organización social deficiente y mal orientada, que pasa mucho en nuestros países, y finalmente el centralismo, que es algo que sucede mucho en países como Perú, también en Chile, en cierto grado en Argentina. Entonces es un mal común para muchas ciudades, especialmente las intermedias y aún más las ciudades pequeñas. Finalmente, en el libro se llega a un punto en el cual ahora sí se plasma el imaginario, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en una ciudad? Salgamos del caso de esta ciudad particular, bueno, aunque el libro trata sobre ella, pero imaginemos este ideario sobre cualquier ciudad. ¿Qué quiere ser la ciudad? Quiere ser grande, no en extensión física, sino en su importancia en la vida multifacética. Es decir, quiere ser grande, pero grande, por ejemplo, en el espacio de la cultura, en el espacio del deporte. Por eso dice multifacética, ¿no? Quiere tener un buen club de fútbol, quiere tener unas buenas instalaciones deportivas, quiere tener unas buenas compañías de teatro, quiere tener industrias competitivas, quiere ser grande, no en extensión física. Quiere ser organizada. ¿Por qué? Porque los usos de sus espacios tienen que ser planificados y no puede haber anarquía, no puede haber desorden. Tanto, por ejemplo, algo muy común en nuestra realidad,
que es la invasión de terrenos, la ocupación de estos amparados en un marco legal que no garantiza ningún tipo de orden estructurado urbano, pero también el orden en cuanto a dónde colocar los equipamientos, como por ejemplo los mercados, que definitivamente en nuestras ciudades están siendo colocados en los lugares más disímiles, y cuando son colocados en los lugares correctos, luego terminan siendo un área caótica, ¿no?, alrededor. Y finalmente dice que quiere ser funcional. Ahí viene el lado económico, ¿no?, un poco más de eficiencia, en el cual dice que ser ágil y eficiente y lograr todos los servicios a un menor costo posible. Entonces, eso es lo que quiere ser una ciudad, y creo que se aplica a cualquiera de nuestras urbes. Me parece una visión muy sintética, muy simple, claro, cuando estamos acostumbrados a estos grandes planes que hemos mencionado, ¿no?, los cuales dividen fases y tienen toda una proyección, pero es de muy fácil entendimiento. Finalmente hace unos deseos diferentes que ya vienen más al tema de la ciudad propia, que lo vamos a pasar por obvios motivos, ¿no? Pero ya en la ciudad que quiere ser, cuando propone cómo debe ser su modelo, llega a ciertos puntos que es importante llegar, es decir, a ciertas concreciones, es decir, a ciertos grandes proyectos que van a hacer que la ciudad cambie. En el caso de esta ciudad costera, como vimos en la primera diapositiva, ¿no?, es una ciudad en que se ve el mar, él dice, lo que yo necesito es ser una ciudad que deje de ver al cerro y al desierto y que se voltee y pueda ver al mar y su amplitud, ¿no?, y la belleza. Entonces, ¿qué propone? Quiero ser una ciudad con un amplísimo malecón. Esto no pasa solamente en ciudades pequeñas, sino, vuelvo a repetir, en un caso de estudio mundial, en la ciudad de Barcelona, era increíble, pero hasta el año 1970, Barcelona era una ciudad que no miraba tanto al mar. Ok, tenía un gran puerto, pero el barcelonés, el vecino condal promedio, no podía ir a la playa frente a su ciudad. Tenía que tomarse un tren o un carro e irse 2 horas para el sur o para el norte. Bueno, actualmente es lo que pasa, por ejemplo, en Lima, ¿no? Poca gente es la que va frente a la ciudad al mar. Es decir, verdaderamente la ciudad no mira al mar, ¿no? Ellos lo que hacen es querer verdaderamente mirar al mar. Que alguien pueda pasear en un malecón, vivir el mar en un malecón frente a su ciudad y no tener que vivir el mar teniendo que rodearla para encontrar lugares naturales, cómodos y bien implementados. ¿Y qué cosa tiene que tener o qué infraestructura debe tener una ciudad para poder mirar a un mar o a un río? Tiene que tener un malecón. Un malecón es un espacio amplio de convivencia ciudadana, ¿no?, con áreas verdes, de recreación, con caminerías, y plantea tener el malecón, que es la gran diferencia que tiene Hilo a comparación de otras ciudades parecidas en el Perú en su tamaño y dimensión. La presencia de un malecón, de un espacio público y de una mirada de toda la ciudad por medio de anillos y de miradores hacia el mar. Entonces, eso, por ejemplo, es un gran cambio en el imaginario urbano. Es pasar de una ciudad factoría que mira al mar como su patio trasero donde, digamos, las pesqueras botan su desecho, a ser una ciudad en la cual se mira al mar como un espacio natural, como un espacio turístico. También lo que hace es un segundo gran proyecto que es básico en las ciudades peruanas y que debería ser replicado. Es que se anticipa bueno, ya había grandes migraciones en el Perú desde el año 60, pero se anticipa al colapso absoluto de las ciudades peruanas del sur inclusive, diciendo que debe haber una proyección de ciudad para ser ocupada por los ciudadanos, bajo un concepto muy simple: una persona, un lote, pero en un lugar destinado para ello. Correcto, muchos dirán que en el caso de esta ciudad, claro, no llegaron 300.000 migrantes como Arequipa entre los años 60 y 80, pero, dada la proporción, ellos hicieron una reserva territorial suficiente como para tener en la parte trasera de la ciudad, no sé, o sea, en la parte donde había el espacio, un ciudadano, un terreno. ¿Y qué lograron con ello? Superar la anarquía que caracteriza a las ciudades peruanas, siendo sin duda un modelo de referencia para la ocupación espacial. No es que sea una maravilla, no vamos a decir que tiene una ocupación espacial, digamos, de ciudades de países más desarrollados, pero en el contexto peruano, y dadas las capacidades limitadas que tenía como gobierno municipal de una ciudad pequeña, la proyección que hizo del bulevar, bueno, mejor dicho, de este malecón, y de una pampa trasera, para poder disponer a la gente de una forma ordenada, o mucho más ordenada que la que tenemos en nuestras ciudades, es pues un progreso que se dio gracias al imaginario, ¿no? Una ciudad que habla de mirar al mar y una ciudad que habla de superar la anarquía. Finalmente,
¿Cómo lograr que esa ciudad que quiero ser? Y usan dos herramientas que me parece que cualquier ciudad tiene que usarlas. La primera es revolución y masas, que yo la voy a debatir, pero es interesante el concepto, y un segundo es planificación. En revolución y masas van a poder ver el texto, voy a resumirlo. Lo que nos dice es que para el señor, y acá vamos a verlo, claro, está imbuido en los años 80, un año de mucha actividad socialista en el Perú, y él piensa que, como se lee ahí en el recorte, bueno, ¿cómo se debe? Las masas pues son las que hacen la historia, ¿no? Sin embargo, ahí hay un debate que parte de la concepción del imaginario de ciudad que habíamos comenzado hoy día. Y es que, en realidad, el imaginario de ciudad no se da por las masas. Las masas no hacen el imaginario de ciudad. El imaginario de ciudad tiene que ser recogido, correcto, hay una aspiración de las masas. Cuando hablamos de las masas, hablemos del común, de la gente, de la mayoría, pero el imaginario tiene que ser construido y llevado y enfocado por las élites bien entendidas de la ciudad, las élites culturales, académicas, sociales y económicas y políticas, que vienen de todos los estratos sociales, quienes deben orientar un imaginario de ciudad para, con los sentimientos, ¿cierto?, con la identificación que siente la población en general, pero llevarlo hacia un destino productivo, mejor, ¿no? De hecho, hay diferentes teóricos que hablan de, habiendo estudiado el caso de muchas urbes, desde Estados Unidos, pasando a Brasil, pasando a Europa, y algunos casos, sí, Brasil, el caso latinoamericano, de la importancia y preponderancia en la dirección de las ciudades de las élites locales. Entonces, en realidad, hay una importancia total de las élites locales para lograr un desarrollo. Y el mismo autor, en este texto, indica lo mismo, porque nos dice cómo debe darse la participación de las masas, de las mayorías, ¿no? Naturalmente, que no de manera anárquica ni espontánea, sino de manera organizada. Todos los esfuerzos deben encaminarse hacia los mismos objetivos y responder coherentemente a determinadas premisas o supuestos y sus correspondientes proyecciones. En términos, se requiere una participación planificada. ¿Qué entendemos por una participación planificada? No espontánea ni anárquica, sino encaminada. Es una participación de la ciudadanía, bien sea en partidos políticos, bien sea en organizaciones que formen un tipo de gobierno de una ciudad o una región estamental, es decir, por gremios, por colegios profesionales, es decir, ¿quién dirige los partidos? ¿Quién dirige un colegio profesional? ¿Quién dirige una universidad? ¿Quién dirige hasta un barrio? ¿No son los líderes? Correcto. ¿Y los líderes acaso no son la élite del barrio, la élite de la universidad, la élite del grupo económico? En un sentido bien entendido, sí, son los líderes. Entonces, son los líderes los que deben coger las demandas de esta población mayoritaria y llevarla en un concepto de orden y no de anarquía, y hacer y crear el imaginario, un imaginario que lleve a la ciudad a un mejor episodio, pero recogiendo lo positivo que las masas o la gente mayoritaria percibe en la ciudad y tratando de canalizar o tratar de disminuir la carga negativa que siempre puede haber en nuestras sociedades, ¿no? Y contrastándolo con, como habíamos dicho, con información. Si las masas o la mayoría de la población piensa que algo que no es real y hace daño, hay que convencerla de que no es así, con datos, con censos, con estadística, hasta con campañas. Entonces, es un rol, no digamos que tutelar, pero sí responsable de los grupos líderes, de los grupos de élite de todas las sociedades. Entonces, consideramos que en el primer punto, en verdad, más que revolución y masas, creemos que es más un trabajo de una visión de líderes. Y en el segundo lugar, en planificación, obviamente, el Señor nos dice muy rápidamente que definitivamente una visión, un imaginario de ciudad es imposible sin planificación, o sea, es imposible. Y ya, cuando ya tienes el imaginario, tienes que aterrizarlo recién después en un plan de desarrollo metropolitano, en un plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Depende de la escala, y darle pues las herramientas que todos conocemos. Bueno, los que han estudiado arquitectura las van a conocer más, que son, por ejemplo, la sectorización, la zonificación, tener un claro esquema vial del territorio de la ciudad, plantear los equipamientos, los hospitales, los parques, la vivienda, la salud, la recreación. Y finalmente, la parte no tan técnica, ¿no? Salimos de lo arquitectónico, entramos un poco más a lo ejecutivo, también el plan que recoge el imaginario, que tiene que ser liderado por este grupo líder o élite,
¿correcto? O al menos definido y encaminado, debe tener etapas de desarrollo, definiendo periodos claros de cronograma de cumplimiento, especialmente de estos proyectos que tienen que ser la bandera del nuevo imaginario urbano, y que son un cronograma, que debe tener dos lados, un cronograma inmediato y un cronograma mediato. Porque si solo tenemos un cronograma mediato, es decir, de acá 10 o 15 años u 8 años, el proyecto va a fracasar, porque la gente va a desesperarse, porque la gente tiene necesidades muy puntuales, ¿no? No toda la gente puede esperar a la gran inauguración de una obra 10 años. Necesita tener también obras, proyectos que den resultado en el tiempo inmediato, para que éstas sean el sustento o, digamos, el alimento o el colchón de los proyectos que van a ser más largos y que sí van a cambiar la identidad de la ciudad, va a hacer que el imaginario se vuelva realidad. Pero hay que tener conciencia que la mayoría de las personas, los medios de comunicación, son, especialmente en esta época de la rapidez, son muy crueles en los tiempos, ¿no? Si no muestras una obra en 6 u 8 o 10 meses, ya eres un gobierno ineficiente, ¿no? Ya eres un plan inoperativo. Entonces hay que tener eso en cuenta. Finalmente, el financiamiento es algo básico. No se puede concebir un plan sin tener claro el financiamiento de las obras, de los proyectos, de los productos, y la implementación. Aquí se aboga no solamente porque haya unos planes que recojan el objetivo de ciudad, el imaginario de ciudad, en la implementación de la responsabilidad de la administración pública. También dice, tienen que tener responsabilidad los otros estamentos de la población, es decir, los vecinos, las organizaciones sociales, las entidades económicas, tienen que tener una responsabilidad en los proyectos de la ciudad, porque la ciudad no es solamente el gobierno municipal ni el gobierno regional, son parte de la ciudad, tal vez el más representativo, pero a lejos no son el único, y ahí recae, aunque sea el año 80, y nos parece interesante, que esto es un concepto de gobernanza, ¿no? Que nos ha tardado mucho incorporar en nuestros planes. Finalmente, bueno, ¿qué nos dice? ¿Cuál ha sido al final la revisión de este proyecto en esta ciudad costera del sur peruano al año 2000? Porque recordemos, estos cambios en esta ciudad se llevó del año 80 al año 2000. Al año 2000, uno de los principales actores, un importante actor en este proceso urbano, exitoso, dicho sea de paso, bastante exitoso para el contexto nacional peruano, nos dijo lo siguiente, el señor López Folegatti, nos dijo que habían tres cosas importantes que habían hecho que el proyecto, el imaginario de esta ciudad, logre a grandes rasgos plasmarse, porque no fue totalmente exitoso, no se logró al 100%, pero logró mucho más que las ciudades vecinas en ese tiempo. ¿Qué fue? Primero, que hubo una visión de futuro, pero una visión de futuro no es cuando un planificador hace un plano en un mapa, ¿no? Maravilloso, ¿no? Con los nuevos diagramadores que existen y hace pues 3 centralidades y una carretera y una vía auxiliar, y dice, mira esta visión de ciudad. No, la visión en realidad es principios e ideas compartidas que orientan un desarrollo. De ahí nacen recién la visión de futuro. Es decir, no es un plano. El plano es posterior, es anterior, es conceptual, es imagen de ciudad, lo que habíamos comenzado. Segundo, necesitas concertar. Estamos hablando de gobernanza. Ese es el nuevo paradigma de gobierno, con sus limitaciones o no, bastante superior al anterior, dicho sea de paso. Entonces necesitas concertar. Y para eso necesitas tener instituciones protagonistas. No ser mezquino y pensar, yo soy la región, los demás son actores secundarios, me van a escuchar y harán lo que yo quiera. Eso es falso. Eso no va a pasar. Esto está estudiado. Existen los grupos de veto, los cuales van a poder impedir que hasta el actor más poderoso pueda llevar a cabo con éxito una política o una actuación si no son consultados, al menos consultados. Finalmente, necesitas un liderazgo democrático y participativo. Ya estamos inmersos en una democracia, creo que no vamos a dar un paso atrás en eso, al menos en unas buenas décadas, por lo cual el liderazgo debe ser de esa naturaleza. Yo quiero saltarme luego a las nuevas formas de pensar, que es importante de la experiencia, que es la siguiente, y que debemos, como gente que quiere hacer un cambio no solo en la planificación, que eso no es lo más importante, sino en que la planificación se lleve a cabo y lleve a mejores ciudades, es darnos cuenta de unas cositas. Primero, las soluciones no son inmediatas. O sea, el cambio de un imaginario urbano a un plan y un plan a ejecutarse es un trabajo a largo plazo. Quien está pensando que es inmediato está totalmente equivocado. Los resultados no son inmediatos. Y quien no está dispuesto a hacer sacrificios y soportar la marejada, lluvia y tempestad que vendrá sobre un planificador, un gestor público, a raíz de críticas porque en lo inmediato no se dan los resultados esperados, está equivocado de carrera o de vocación.
Eso de entrada. Segundo, es que hay que identificar enfoques integrales de todos los problemas. Cuando uno va a hacer un proyecto, digamos, retirar una línea férrea de una ciudad, a uno le parece muy sencillo, porque dice, ¿quién se puede oponer? Pero sí, puede haber gente que se oponga, porque puede haber gente que se beneficia o que la actuación contraria lo va a perjudicar. Entonces hay que tener un enfoque integral de hasta las actuaciones más obvias, verificando bien los actores y los grupos de intereses, porque eso puede frustrar todo. Finalmente, hay que tener en cuenta que los problemas son oportunidades, pero solo cuando tienes los líderes apropiados. Y para eso es importante lo que habíamos dicho en un rato y que conversaremos en la clase en un siguiente módulo, es que necesitas tener al frente de la ciudad a los líderes o a las élites con mayor capacidad de la urbe. Si no, cualquier problema y hasta cualquier oportunidad se puede convertir en un desastre, ¿no? Es lo importante de la teoría de las élites. Bueno, ahora sí, creo que vamos terminando. Y lo que nos dice el Señor es que hay algo que debemos entender para gestionar y para lograr lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? Este imaginario, este plan, transformarlo y volcarlo a ciertos proyectos que nos logren un resultado esperado. Y es que deberíamos actuar de la siguiente forma. Debemos gobernar, planificar, etc. Primero sintiendo, pensando, luego haciendo, ¿no? Los líderes deben comunicar y compartir desde el inicio, a través de relaciones transparentes con los demás actores urbanos y del territorio, las ideas, ¿no? Sus proyectos, sus principios especialmente, ¿no? ¿Para qué? Porque deben ser construidos de modo colectivo, para construir imaginarios precisamente comunes, para que haya un cierto entendimiento entre las élites, entre los grupos que deciden o que pueden poner vetos a ciertas iniciativas y generar sinergias. Es por eso que hay algo que nosotros creo que debemos desterrar de la administración pública, que tal vez funcione en las administraciones privadas, en una empresa, más aún una empresa familiar, ¿no? Uno en una empresa familiar dice, yo primero hago y luego informo, ¿no? O el más popular, mejor es pedir perdón que pedir permiso, porque eres más ejecutivo, eres más rápido, ¿no? Y al final, pues bueno, en una empresa medianamente familiar, o tal vez no de una gran dimensión, o en una casa, ¿no? En una lógica de este tipo, hay que ser rápidos, ¿no? Y a veces consultar mucho es perder el tiempo. Pero ¿qué nos dice el Señor de la experiencia de esta ciudad? En una ciudad no es así. Una ciudad es un cuerpo, es una persona, como dijo el escritor de este libro, el exalcalde de esta ciudad, ¿no? Es un cuerpo que tiene demasiados órganos, es decir, demasiados grupos, demasiadas élites, ¿no? La comercial, la social, la gremial, la MIPE, la gran industria, la política regional, también tienes un líder político provincial, tienes muchos actores políticos distritales. No es una chacra, ¿no? No es una hacienda, no es una empresa ni siquiera, ¿no? Con una jerarquía piramidal correcta que el de arriba dice y los demás hacen. No, la ciudad no funciona así. Si en la ciudad tú no aprendes a identificar a las élites en sus verdaderas dimensiones y en sus campos de interés, a comunicar y a tratar de compartir los valores, cuando tú trates de hacer una iniciativa, plasmar un ideal, plasmar un proyecto así muy sensato, va a ser obstruido. Y tu posibilidad de implementarlo va a ser muy bajo. Entonces, lo que se necesita es, en una ciudad, en una urbe, hasta en un distrito, digamos, de 50.000 habitantes, que podría ser, por ejemplo, Bustamante y Rivero, por poner un caso rápido que uno puede pensar, pero ¿qué tanta resistencia puede haber? ¿No? Puede haber. Entonces, en estos casos, uno tiene que, primero, apelar al sentimiento. Ahí quiero terminar. ¿Con qué sentimiento compartimos con los demás actores preponderantes de este distrito, de esta ciudad? Bajo esos sentimientos meramente o mínimamente compartidos de un ideal, de una visión, pensamos cómo llevarla a cabo. La comunicamos a ellos mismos y a quienes tal vez no han estado envueltos en este primer momento, y luego lo hacemos. Ahí aumentamos potencialmente la posibilidad de llevar a cabo los proyectos de forma exitosa. Entonces, bueno, creo que ha sido una extenuante y larga charla, espero no los aburrió mucho. La idea era tratar de ir desde el imaginario de ciudad y cómo de este tenemos que pasar por unas diferentes etapas para llegar a consolidar por lo menos, no todo, pero sí poder transformar la realidad a lo que queremos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.